Bienvenidos. El día de hoy, la doctora Ara Andrian Yuli y mi persona, el doctor Delgado Daniel, residente de segundo año de traumatología y ortopedia del Hospital Ruy Páez, les vamos a hablar sobre la histología del tejido óseo. El tejido esquelético está conformado por dos tipos de tejido, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, el cual, este último, representa la parte principal del mismo. Este, a su vez, está constituido por un tejido conectivo especializado denso, caracterizado por su gran dureza y fortaleza. Además de presentar estas características, es muy resistente y posee cierta elasticidad y es relativamente liviano. Al igual que el cartílago, se compone de células y una matriz extracelular. La dureza surge de lo que es la calcificación de la matriz extracelular por la presencia de los minerales de calcio. Y la principal función del mismo es el sostén de órganos y también lo que es la inserción muscular. Además, permite lo que es la estabilidad del cuerpo y protección de algunos órganos, como lo son en la cavidad del cráneo, la cavidad torácica y la médula espinal en el caso de las vértebras. Su segunda función es como un eslabón importante en lo que es la homeostasis del calcio, dado que los huesos contienen más del 99% del calcio del organismo. Ahora, entrando en la organización macroscópica del tejido óseo, vamos a encontrar que aquí van a haber dos tejidos. El primero de estos es la sustancia esponjosa, también conocido como hueso trabecular, el cual va a estar compuesto por listones finos, conocidos como trabéculas, que se entrecruzan en distintas direcciones y forman un reticulado esponjoso, cuyos espacios huecos intercomunicantes están llenos de médula ósea roja. Del otro lado vamos a encontrar lo que es la sustancia compacta, o también conocido como hueso cortical, el cual a simple vista es una masa compacta sin espacio visible, pero dentro de este se encuentra lo que es la médula ósea amarilla. Cabe destacar que todos los huesos están conformados por una sustancia esponjosa y una sustancia compacta. Para entenderlo un poco mejor, un ejemplo de estos son los huesos largos, donde vamos a encontrar que en la diáfisis de ellos, en la porción tubular, va a estar conformado por una sustancia compacta, compuesta de laminillas. Y en sus extremos, tanto distales como proximales, vamos a encontrar sustancia esponjosa, compuesta por tejido trabecular, que a su vez, a nivel de la que es la región articular, se puede encontrar una pequeña capa muy delgada de sustancia compacta. También cabe destacar que en el proceso de crecimiento se va a encontrar la separación de la diáfisis a la epífisis por lo que es un cartílago hialino, un cartílago que va a permitir el crecimiento longitudinal del hueso. Además de las superficies articulares y todo esto, vamos a encontrar que el hueso va a estar rodeado por una capa de tejido conectivo denso, conocido como periósteo, y una delgada capa en el interior del tejido conectivo rico en células, el cual es conocido como endosteo, que recubre el espacio medular y los espacios de la sustancia esponjosa. Continuando, tenemos la organización histológica del tejido óseo, en el cual esta va a aparecer compuesta mayor parte de sustancia intercelular de la matriz ósea, que forman capas o láminas. En estas se pueden evidenciar los osteocitos, los cuales se ubican en pequeños espacios alargados. Los osteocitos van a poseer numerosas prolongaciones finas que pasan a canales estrechos, conocidos como los canalículos. Estos desembocan perpendicularmente en las lagunas y se anastomosan con los canalículos de las lagunas vecinas y con canales ricos en vasos del tejido óseo, los cuales permiten el transporte de proteínas y de sustancia de un osteocito a otro. En el hueso compacto podemos encontrar láminas que van a estar dispuestas de manera concéntricas alrededor de unos conductos longitudinalmente, denominados los conductos de Haber o sistema de Haber, que también son conocidos como las ostionas. Estas, a su vez, tienen un diámetro de 50 micromicras aproximadamente
y dentro de ellas podemos encontrar el paso de uno o dos capilares, además de vasos linfáticos y fibras nerviosas. Estas ostionas podemos encontrar que van a estar recubiertas por un aproximado de 15 laminillas o láminas de forma concéntrica formando anillos, los cuales se pueden ver en un corte transversal. Además de los conductos de Haber, se encuentran zonas irregulares de tejido óseo laminar, los cuales son conocidos como las láminas intersticiales, que son más que nada restos de ostionas degradadas. Y por último, junto por debajo del periósteo y entre el endostio, respectivamente, se encuentra una delgada capa de láminas, las cuales son las láminas basales externa e interna, que transcurren paralelas a la superficie externa e interna de la diáfisis. Otro sistema de canales son los conductos de Boltzmann, los cuales permiten la comunicación de los conductos de Haber con los vasos internos y externos del hueso, es decir, con los vasos del periósteo y el endostio. Cabe destacar que esto también permite la comunicación entre una ostiona y la otra. Esto, a diferencia de los conductos de Haber, son de manera casi transversales y no cuentan con un sistema de láminas que lo rodean de manera concéntrica. A nivel del hueso esponjoso o el hueso trabecular podemos encontrar que también van a haber ostionas trabeculares, pero estos van a carecer de lo que son el sistema de Haber y el sistema de Boltzmann, ya que este va a tener lo que es la nutrición de los osteocitos del tejido trabecular por la difusión desde la superficie cubierta por el endostio a través de los canalículos comunicantes. Durante el periodo de crecimiento del hueso, podemos encontrar que el periósteo va a estar conformado por una capa interna y externa, donde la capa interna va a estar constituida por un tejido conectivo lazo vascularizado, el cual se va a encontrar células formadoras de hueso, como los osteoblastos, y también células osteoprogenitoras inactivas, desde un punto de vista osteogénico, por lo cual se quiere decir que la capa interna del periósteo posee entonces un potencial osteogénico. Ahora, en la capa externa del periósteo se compone tejido conectivo denso, el cual va a tener escasos vasos sanguíneos pero de gran tamaño, que se van a ramificar hacia los conductos de Bowman. También se puede encontrar asas y fibras de colágenos que pasan, además desde la capa externa hacia la parte interna del hueso. Estas conocidas como las fibras de Sharpey, que van a anclar el periósteo al hueso subyacente. Por último encontramos el endostio, el cual va a estar conformado por una única capa de células planas de recubrimiento óseo, que van a cubrir la superficie del hueso sobre las trabéculas esponjosas y el espacio medular, además de los conductos de Haber y el conducto de Bowman. Cuando hablamos de la matriz ósea, podemos encontrar que esta va a estar conformada en un 2% por células y un 98% por matriz extracelular. Estas células son las células osteoprogenitoras, los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Más adelante se nombrarán. Y en la matriz extracelular, esta se va a subdividir, donde un 70% de la misma van a ser compuestos inorgánicos o minerales. Un 22% van a ser compuestos orgánicos y el último 8% restante solamente va a ser agua. Entre los compuestos inorgánicos vamos a encontrar que su predominio van a ser el fosfato de calcio, o también conocido como la hidroxiapatita. Y entre los otros minerales que podemos encontrar en la misma son el sodio, el potasio, el magnesio, el citrato y el carbonato. Y entre los componentes orgánicos que se encuentran, el de mayor predominio va a ser el colágeno tipo 1. Otros que se pueden encontrar son la osteocalcina, la osteonectina y la osteocontina. Estas últimas tres están secretadas por lo que es el osteoblasto. Por su parte, la osteocalcina es una proteína no colágeno más abundante del tejido óseo adulto, la cual va a depender de vitamina K y se une a la hidroxiapatita, por lo cual se cree que tiene gran importancia en lo que es la calcificación ósea. Por su parte, la osteonectina es una glucoproteína adhesiva del mismo tipo que la fibronectina y la condronectina, la cual se va a unir a las superficies celulares y a los componentes de la matriz, en especial la hidroxiapatita. Y por último, la osteopontina tiene propiedades similares a la fibronectina.
Entre los componentes celulares podemos encontrar que el tejido óseo va a estar conformado por 5 tipos de células, las cuales son las células osteoprogenitoras, que provienen directamente del tejido mesenquimal o células mesenquimales. Luego vienen los osteoblastos, que provienen de estas anteriormente mencionadas. Luego continúan las células de recubrimiento óseo, o también conocidas como osteocitos de superficie, y los osteocitos propiamente dicho, que provienen de los osteoblastos. Y por último los osteoclastos, que tienen otro desarrollo, más adelante se mencionarán. Las células osteoprogenitoras se diferencian a partir de las células mesenquimáticas pluripotentes más primitivas, las cuales se originan en el mesenquima fetal, cerca de los centros de osificación, y aparecen en la médula ósea, en el endostio y la capa profunda del periósteo. Estas suelen asemejarse a los fibroblastos, dado que poseen un núcleo oval claro y un citoplasma claro con límites irregulares. Durante la formación del hueso, estas se dividen y se desarrollan a osteoblasto, siendo así la madre de estas células. Esto ocurre sobre todo durante la vida fetal y en la etapa del crecimiento. Ya en etapa adulta, esta diferenciación se va a ver solamente al momento de la curación de una fractura y el remodelado óseo. Los osteoblastos son células que provienen directamente de las células osteoprogenitoras, los cuales son conocidos como células formadoras de hueso, es decir, sintetizan la matriz ósea orgánica. Estos forman una capa de células cúbicas sobre la superficie osteoide recién formada. Contienen un citoplasma muy basófilo y unos núcleos, los cuales se van a encontrar en dirección opuesta al hueso ya formado. Este contiene una gran cantidad de fosfatasa alcalina, la cual se cree que tiene suma importancia al momento de la mineralización ósea. También permite secretar proteínas como la osteocalcina, osteonectina y la osteopontina, así como la interleucina 1, 6, 11 y los factores de crecimiento y transformación, como el factor también de crecimiento simil-insulina. Otra cosa que cabe destacar, que durante la formación del hueso, alrededor del 10% de los osteoblastos se van a ubicar en el tejido óseo recién formado y se transforman en osteocitos, mientras que los osteoblastos restantes, estos se van a transformar en células de revestimiento óseo y van a sufrir una apoptosis cuando finaliza lo que es la formación ósea. Otra de las células que vamos a encontrar son los osteocitos, en este caso los osteocitos de superficie, los cuales también son conocidos como células de recubrimiento óseo. Estos se van a originar a partir de osteoblastos que ya han finalizado la formación de hueso y van a recubrir como una capa de epitelio plano simple toda la superficie ósea, tanto interna como externa, en la cual ya no hay ni actividad de los osteoblastos ni de los osteoclastos, es decir, en hueso ya maduro. En consecuencia de esto, esta va a estar más presente en las personas adultas. Entre otras células también vamos a encontrar el osteocito, que se considera la verdadera célula ósea. Este se origina a partir de osteoblastos que quedan atrapados en la matriz ósea recién formada durante el proceso de formación del hueso. Esa transformación se ha caracterizado por una degradación paulatina del retículo endoplasmático rugoso y del aparato de Golgi. El osteocito desempeña un papel importante en la comunicación del estado del tejido óseo hacia la superficie, hacia el celo de recubrimiento óseo y hacia los osteoclastos. También va a intervenir en el mantenimiento de la calidad del tejido óseo, dado que mediante el señalamiento hacia la superficie puede facilitar su remodelación. También vamos a encontrar los osteoclastos, que son las células de degradación del tejido óseo. Ellos provienen a partir de otras células madre, que es distinta a la línea de los osteoprogenitores, que se conocen como las células progenitoras de los osteoclastos. Ellas se van a diferenciar en proteoclastos, que son células mononucleadas.
que probablemente se fusionarán y dan origen a los osteoclastos, que se consideran ya son células gigantes, multinucleadas, que contienen entre 5 a 10 núcleos. Su citoplasma en osteoclastos jóvenes son basófilos, pero a medida que maduran se vuelven acidófilos. Estas células se localizan en la superficie del hueso, en una cavidad o cavidades conocidas como laguna de Aushim, y en la superficie orientada hacia el tejido óseo reabsorbido. Su citoplasma contiene varios complejos del Golgi, numerosas mitocondrias y suele estar muy vascularizados. También se considera que el osteoclasto tiene capacidad de secretar enzimas lisosomales. Estas enzimas se vacían en un espacio conocido como subosteoclástico, que es un espacio cerrado en la periferia por una zona anular, que es la zona de sellado. La membrana celular del osteoclasto está aquí firmemente unida a la matriz ósea mediante moléculas de adhesión celular incluidas en ella. Se establece que el líquido extracelular del espacio subosteoclástico tiene un pH ácido alrededor de 4, que se alcanza con una ATPasa localizada en el plasmalema de borde fruncido, que bombea protones hacia el exterior de ese espacio. De este modo se activan las enzimas que degradan la matriz ósea orgánica, mientras que el líquido ácido me va a disolver el mineral óseo. Durante la degradación del tejido óseo, los osteoclastos son capaces de fagocitar los osteocitos, el colágeno y el mineral. Tras la finalización de la resorción, se cierra la superficie ósea libre con una línea de cemento que se forma inmediatamente después. Y ese osteoclasto, con movimientos activos, se desplaza con rapidez por la superficie del hueso para comenzar una posible nueva reabsorción. Continuamos con la histogénesis, teniendo en cuenta que la osificación implica la formación del tejido óseo y siempre tiene lugar por síntesis y secreción de matriz ósea orgánica por los osteoblastos, que al poco tiempo sufren una mineralización. Entonces existen dos formas de osificación, intramembranosa y endocondral. El desarrollo del hueso en la osificación intramembranosa se va a producir directamente en el tejido conectivo primitivo del feto, mientras que el desarrollo del hueso por la osificación endocondral tiene lugar sobre el molde preformado del cartílago. Vamos a entrar entonces con la osificación intramembranosa. Ella se va a desarrollar por una membrana del mesénquima muy vascularizada, en donde las células mesenquimales se van a diferenciar en osteoblastos, que esto entonces comienza a sintetizar matriz ósea y así forman trabéculas óseas, que estas se interconectan y se fusionan, generando el tejido óseo esponjoso, que será remodelado para dar origen al tejido óseo compacto. También se pueden observar otro tipo de células adicionales que son los osteoclastos, que como dijimos se encuentran en la superficie de las trabéculas de manera profunda y actúan en la resorción ósea. La región de la membrana mesenquimática que no me va a participar en el proceso de osificación, entonces permanecerá como el componente del tejido blando del hueso, por ejemplo el periósteo y el endósteo. El tejido óseo neoformado se conoce como tejido óseo primario o inmaduro, porque la disposición de fibras de colágeno no tienen orden preciso que hay en un tejido más viejo. Entonces, la interacción en osteoblastos y osteoclastos intervendrán para reemplazar ese tejido primario por un tejido óseo maduro. Los huesos largos y cortos se forman a través de la osificación endocondral. Esta requiere un modelo de cartílago hialino que sirva como un molde sobre el cual se va a formar el tejido óseo. El tejido cartilaginoso da lugar a un collarete óseo superióstico que se forma alrededor de la región media del molde cartilaginoso
y los condrocitos que se encuentran en el centro de este molde se hipertrofian y reabsorben un poco su matriz. Después que los condrocitos contribuyen a la calcificación de la matriz cartilaginosa, ellos se degeneran y mueren. Entonces, el brote perióstico invade los espacios neoformados. Las células osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos y estos últimos elaboran un revestimiento de matriz ósea sobre el cartílago calcificado. A medida que va aumentando el espesor y la longitud del collarete óseo, los osteoclastos reabsorben el complejo de tejido cartilaginoso calcificado. Todo el proceso de osificación avanzará desde el centro primario de osificación y finalmente la mayor parte del molde cartilaginoso será reemplazado por tejido óseo, que formará la diáfisis de un hueso largo. Y la formación de epífisis ósea ocurre en algunas modificaciones de modo que puedan mantener la cubierta cartilaginosa sobre la superficie articular. El crecimiento en longitud de hueso largo está dado por los discos epifisiarios del tejido cartilaginoso que hay entre la epífisis y la diáfisis. En la histofisiología, el tejido óseo brinda al esqueleto la dureza y fortaleza necesaria para que pueda cumplir con sus funciones mecánicas. El esqueleto contiene el 99% del calcio del organismo y representa así un importante depósito de este mineral. Esta reserva va a actuar como amortiguador, conocido también como buffer, del contenido sanguíneo del calcio, dado que el 1% de ese calcio se conoce como el calcio intercambiable, que se encuentra en el tejido óseo recién formado. Ese efecto amortiguador ejercido por este tipo de calcio es capaz de regular variaciones de concentración de calcio sérico en pequeña cantidad y corta duración. Pero la regularización más prolongada está dada por una serie de hormonas que actúan sobre el metabolismo óseo. Entre ellas vamos a tener las hormonas paratiroideas, la calcitonina y vamos a tener también la actividad biológica de la vitamina D, conocido también como 1,25-dihidroxicolecalciferol. Entonces, encontramos que la hormona paratiroidea tiene un efecto sobre el tejido óseo, ya que conduce al aumento de la reabsorción ósea. Tenemos la calcitonina, esta generada por la célula C de la glándula tiroidea, tiene un efecto antagonista a las hormonas paratiroideas, ya que inhibe la reabsorción del tejido óseo. La vitamina D actúa como una hormona en la regularización del calcio, debido a que la vitamina captada en el intestino es transformada en su forma activa biológica, favoreciendo la absorción del calcio en el intestino y desempeña un papel muy importante en el depósito y en la reabsorción del hueso. Estimula la calcificación ósea en parte porque aumenta la concentración de calcio y fósforo en el líquido extracelular. Otras hormonas vamos a encontrar la hormona de crecimiento, que tiene su efecto sobre todo en el periodo de desarrollo durante el cual va a estimular el crecimiento longitudinal del hueso a través de un mecanismo indirecto llevado a cabo por el factor de crecimiento similar a la insulina. Tenemos también la hormona tiroidea, que favorece la formación del hueso porque tiene un efecto estimulante sobre el reclutamiento y actividad de los osteoblastos. Por lo tanto, su disminución en la infancia puede conducir a la disminución del crecimiento. Por último, tenemos las hormonas sexuales, que son la testosterona y el estrógeno, que tienen un efecto estimulante sobre la formación del hueso, por lo que son de gran importancia para alcanzar y mantener la masa ósea. El notable incremento durante la pubertad con fuerte aumento de la masa ósea se debe al crecimiento de producción tanto de la testosterona como el estrógeno, respectivamente, para cada sexo. Pero también, después de lograr la masa ósea pico, estas hormonas tienen gran importancia para mantener ese tejido óseo. Y por último, les queremos dejar este pensamiento.
cada aprendizaje de la vida nos hace más sabios y más capaces de afrontarla de manera correcta. Muchas gracias.